Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más nos volvemos a encontrar en el área de Ciencia y Tecnología, Aprendo en Casa, semana 28, fecha 14 de octubre de 2020, Institución Educativa 3721, Santa Rosa de Ancón. Docentes: Miguel Cantú, Marielena Dávila. Competencia: explique el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Segunda competencia: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Sesión: descubrimos cómo se reproducen, clasifican las plantas y compartimos los resultados de nuestra indagación. Grados: sexto ciclo, primero y segundo, secciones A, B y C. Descubrimos cómo se reproducen, clasifican las plantas y compartimos los resultados de nuestra indagación. Juan, un niño Ashaninka de la comunidad de Naranjillo, Rioja, conoce más de 50 variedades de yuca. Él aprendió a reconocer las variedades porque acompañaba a su mamá a sembrar yuca. En la comunidad, las que siembran la yuca son las mujeres. En el ritual, ellas cantan para que las plantas crezcan fuertes y robustas. Pero Juan siempre se preguntaba, ¿cómo podía reproducirse la yuca si no tiene semilla? Con estas preguntas, nosotros nos vamos a aproximar al tema de la presente sesión. Tenemos como reto: indaga sobre cómo las plantas elaboran sus alimentos a partir de la fotosíntesis y la importancia de la luz y la clorofila para obtener sustancias orgánicas. Propósito de sesión: elabora un organizador visual en el que expliques tu indagación y registres con evidencias cómo la planta requiere la luz como fuente de energía para producir sus alimentos. Luego deberás publicar tu organizador visual en la cartilla. La reproducción de las plantas. Las plantas presentan dos modalidades de reproducción: reproducción asexual o vegetativa. La nueva planta se origina a partir de fragmentos de una planta inicial. La reproducción vegetativa puede ser natural o artificial, pues puede ocurrir de manera espontánea o por la intervención del ser humano. Reproducción sexual. Este proceso se da en las flores, donde se encuentran las estructuras reproductoras. La masculina viene a ser el estambre, la femenina el pistilo. Tenemos acá en la siguiente imagen la reproducción natural. Tenemos el tubérculo. ¿Qué cosa es? Un tallo subterráneo. Dentro de ellos tenemos la papa, la beterraga, el boniato. Tenemos el bulbo. ¿Qué viene a ser el bulbo? Una hoja modificada. Dentro de ello tenemos el ajo, la cebolla, el tulipán. Tenemos el rizoma. ¿Quién viene a ser el rizoma? Tallos subterráneos. Dentro de ello tenemos el lirio, el jengibre o quillón y la grama. Tenemos el estolón. Dentro del estolón se encuentran los tallos superficiales. ¿Quiénes son? La fresa, el trébol y la cinta. En esta imagen podemos ver la reproducción artificial. Tenemos el acodo. Tenemos acá la planta inicial y de ello sale el acodo. Tenemos la estaquilla o esqueje. Una planta inicial, se coge una rama y se siembra, y de ahí vuelve a salir la nueva planta. Tenemos acá al pie el injerto. ¿Qué es el injerto? Abrimos o hacemos una abertura en el tallo e introducimos una pluma de otra planta. Tenemos por acá micropropagación. ¿Qué es la micropropagación? Vamos a sacar de ello las células reproductoras, lo vamos a tener en un espacio adecuado, tipo probeta, y de ello vamos a sacar la nueva planta.
En esta oportunidad tenemos la reproducción sexual de las plantas. La flor es la parte de la planta y contiene los órganos sexuales. La mayor parte de las flores son hermafroditas, es decir, tienen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, algunas plantas como la papaya tienen flores masculinas y femeninas por separado. Tenemos aquí la flor y vamos a ver cada una de sus partes. El estambre son los órganos masculinos de la flor. Están formados por un filamento que termina en una especie de saquitos llamados anteras. Dentro se encuentran los granos de polen que contienen las células sexuales masculinas. Por aquí tenemos al lado derecho los pétalos. Son las hojas de colores que la flor utiliza para atraer a los insectos. El conjunto de todos los pétalos forman la corola. Aquí debajo tenemos los sépalos. Son hojas verdes que se encuentran en la base de la flor y su función es la de sujetar la corola. Por aquí tenemos todos los sépalos forman el cáliz. En esta parte tenemos el óvulo, órgano interno femenino. Aquí al lado derecho tenemos el pistilo. Es el órgano femenino de la flor. Tiene forma de botella, con una abertura, un cuello y un ensanchamiento llamado ovario, en cuyo interior se encuentran los óvulos y las células sexuales femeninas. El proceso de reproducción. En esta oportunidad vamos a ver el proceso de la reproducción. Tenemos primero la polinización. Es el transporte del polen de una flor a otra. En muchos casos la realizan los insectos, las aves o el viento. Tenemos acá el insecto que está llevando el polen hacia la flor. Germinación del grano de polen. Posteriormente tenemos la fecundación. Es la unión del polen con el óvulo. El polen desarrolla un tubo polínico que llega hasta el ovario y se une con los óvulos. Y podemos ver en esta imagen. Tenemos acá la germinación. Y por este lado derecho tenemos la formación de frutos. Después de la fecundación, la flor cambia. El cáliz y la corola se secan. Los óvulos se transforman en semillas, mientras que el ovario se desarrolla y madura hasta formar el fruto. En conclusión, la flor se convierte en fruto. Siguiendo la flecha tenemos la dispersión de la semilla. Una vez que la semilla se seca y cae en tierra fértil, va a producir la germinación que tenemos a este lado. Cuando el fruto está maduro, libera las semillas. Estas caen al suelo y al poco tiempo germinan y forman una nueva planta. Clasificación de las plantas. Dentro de la clasificación de las plantas tenemos plantas con flores y plantas sin flores. Dentro de las plantas con flores tenemos las gimnospermas. Son plantas que tienen flores rudimentarias que no forman frutos. Dentro de ello tenemos los pinos, abetos y cipreses. Su reproducción es asexual. También dentro de las plantas con flores tenemos las angiospermas. Las plantas angiospermas son abundantes, tienen flores y producen frutos. Pasamos a la clasificación de plantas sin flores. Tenemos los musgos.
Son plantas muy simples. Los musgos no poseen vasos conductores. El tamaño de las plantas es de 3 o 4 centímetros. Se reproducen asexualmente por esporas y viven sobre rocas o troncos de los árboles, en zonas siempre húmedas. Dentro de las sin flores también tenemos los helechos. Son plantas que tienen vasos conductores, raíces, tallos y hojas, pero no tienen flores. El cuerpo de los helechos consta de un rizoma. Se reproducen de manera asexual mediante esporas y viven en lugares húmedos. Después de haber observado la clasificación de las plantas, vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué son importantes los musgos a pesar de ser plantas simples? ¿Podrán vivir en lugares secos? Las abejas se encuentran en peligro de extinción. ¿Crees que tendrán algún efecto en las plantas con flores? Son preguntas que debemos darle respuesta. La flora peruana. ¿Sabías que el Perú cuenta con el 10% de las especies de flora del planeta? Esto se debe a que alberga alrededor de 25.000 especies diferentes, gracias a 11 ecorregiones existentes en su territorio. Asimismo, el 30% de ellas son endémicas, es decir, únicas en el mundo. ¿Puede una especie florística estar en peligro de extinción? Lamentablemente, la respuesta es sí. La pérdida de hábitat, el sobrepastoreo, el tráfico de especies, entre otros factores, son la causa más resaltante para que esta condición de vulnerabilidad no solo sea inherente a las especies de fauna, sino también a las de flora. Según el CERNAN, algunas especies que se encuentran en peligro son las siguientes. La puya, puya de Raimondi, es una planta endémica del Cono Sur, específicamente de Bolivia y Perú. Es familia de las piñas y se caracteriza por las puyas que sobresalen en sus racimos. También tenemos la caoba, Suitenia macrophylla. Tiene una madera rojiza, sumamente cotizada en el mercado maderero por su elegancia, aspecto y sencillo, que resulta para realizar trabajos de tallado. Se encuentra en peligro de extinción debido a la tala y a la quema indiscriminada con fines de explotación para mueblería fina. Comunica el proceso y resultado de tu indagación. La semana pasada indicamos el modo en que deberíamos cubrir las hojas para las experiencias. Capacidad: genera y registra datos e información. En la libreta de apuntes, elabora el siguiente cuadro y anota las observaciones de las hojas 1, 2 y 3 de la planta según indica el cuadro. Registro de información. Tenemos el siguiente cuadro donde la primera columna nos indica las hojas, la siguiente columna el día y fecha, día 1, día 2, día 3. Tenemos con el cartón o material que hayas conseguido, cubre toda la hoja tapada. Con el cartón o material que hayas conseguido, cubre la mitad de la hoja. Tercero, con el cartón o material que hayas conseguido, perfora por el centro y luego cubre la hoja.
Esas tres condiciones van a ser anotadas el día 1, el día 2 y el día 3. Y de esta manera vamos a registrar nuestra información. Conocemos la flora en peligro de extinción y compartimos los resultados de nuestra indagación. Elabora las respuestas a las siguientes preguntas basándote en información científica. Además de lo observado en tu experiencia, esas respuestas serán las conclusiones de tu experiencia. Número 1. ¿Qué diferencia hay entre las tres hojas? Número 2. ¿Qué le sucedió a la hoja que no recibió la luz? La hoja que estuvo completamente tapada. Número 3. ¿La luz afectó el proceso de fotosíntesis y la coloración de la hoja? Número 4. ¿Qué sustancia no se ha producido en las partes de la hoja que no recibieron luz? Entonces, vamos a dar respuesta a estas preguntas. Estimados estudiantes, una vez más ha sido un gusto compartir este video para nuestro aprendizaje. Les doy las gracias por su atención y su participación y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.